Ok, vamos a crear un plano. En este plano pues vamos a convertirlo en grupo. Para ello le damos triple clic para marcarlo, luego clic derecho, crear grupo. Un grupo sabemos que lo que hace es como aislarlo del resto del contenido. Entonces ahora lo que dibujo encima está sobrepuesto, es decir, no está unido a la misma pieza, que es uno de los problemas que tiene Sketch. Voy a moverlo en este momento. Se dan cuenta que puedo inclusive sacarlo del modelo. Eso sería imposible si yo no hubiese creado como grupo ese plano en el que estoy trabajando. El tema más importante del día de hoy son los componentes. La idea del componente es que puedo crear un objeto, cualquiera que fuese, lo voy a crear componente. Los componentes deben tener un nombre y es recomendable que tengan una descripción. Yo le voy a colocar columna. Y la idea de un componente es un elemento que se puede copiar y pegar, al igual que todos los objetos con la herramienta de mover. Lo voy a hacer un poquito más rápido acá para acelerarlo. Se pueden copiar inclusive varios a la vez. Recuerdan que es con la tecla control, ya lo vimos en el video anterior. La idea de un componente es, entro en él dando un doble clic y como se dan cuenta, lo que dibujo en ese componente automáticamente se está dibujando en todos. Entonces, los componentes crean cierta dependencia entre uno y otro. Entonces, cada vez que yo trazo un elemento, que hago una línea, por ejemplo acá, estoy creando simplemente trazos alrededor de la figura en uno de los costados, pues se dan cuenta que lo mismo aparece en todos. Vamos a agregarle una curva, importante que no llegue al extremo, que no tope con el borde de la figura. Voy a borrar ese objeto. Entonces, en este momento, pues ya tengo este, una serie de trazos simples porque vamos a explicar una herramienta nueva en esta clase. Me voy a ocupar de que en la parte inferior no tope el extremo, pero en la parte superior sí. De forma que en la parte inferior se dan cuenta que no llega hasta abajo, pero hasta arriba sí está topando. Entonces, importante que cuando hagamos este tipo de trazos no lleguemos más allá del centro de la figura. La herramienta que vamos a usar se llama Sígueme y lo que hace es cortar, igual que la herramienta de empujar, pero lo hace en todo el contorno de la figura. Si lo hago muy grande va a fallar. Entonces, simplemente voy a ver mi figura desde arriba, le doy clic, suelto el clic y arrastro para crear el contorno de la figura. Entonces, la herramienta Sígueme lo que hace es cortar en todos los lados de la figura. Como tengo un componente, todos los demás ya están cortados, ya quedaron todos iguales. Entonces, importante que no llegara más allá del centro porque si lo corto pues desaparecería. Importante, los componentes, si yo modifico uno, el concepto es todos cambian, todos se modifican, cambian de tamaño, de color, etc. Entonces, la diferencia entre un grupo y un componente es que el grupo obviamente lo aísla, al igual que el componente, pero el componente cuando yo saco copias me permite que los cambios que realice en uno de ellos, cualquiera de ellos, se actualicen los demás.